En el tramo final del programa hacemos un hueco a Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos, que acaba de firmar un convenio con Euskal Autoritateen Lantaldea para poner en marcha autoritateak.eus, un nuevo portal con formas regladas y unificadas de personalidades vascas, que pone a disposición de bibliotecas, medios de comunicación y otros usuarios un listado de formas regladas y unificadas en euskera de nombres de personalidades que figuran en la bibliografía vasca, desde escritores y artistas hasta personajes históricos. Y como es habitual para hablar de la actualidad de Eusko Ikaskuntza y en este caso de autoritateak.eus, nos acompaña Juan Aguirre desde los estudios de Miramón. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon. Bueno, cuéntanos. Hoy tienes también, como casi siempre, un invitado de lujo. Un invitado para hablar del tema que acabas tú de enunciar, la apertura de esta plataforma donde se va a aglomerar todas estas propuestas de unificación de onomásticas para la bibliografía. Y le hemos invitado para hablar sobre ello a Iñaki Arrieta Baro, que es miembro de las dos instituciones que promueven esta iniciativa, de Eusko Ikaskuntza y de Euskal Autoritateak Lantaldea, y además director de la Biblioteca Vasca Jon Bilbao Renoko Euskal Liburutegia de la Universidad de Reno, de la Universidad de Nevada en Reno, que es desde donde nos responde. Egunon para ti, Iñaki. Eso es Egunon. Egunon, Juan, Egunon Calderbay, Egunon Nevadatik, Arratsaldeon soy. Bueno, vamos a empezar quizá por el principio, Iñaki. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de autoridades vascas? ¿Solo autores de aquí? ¿También a autores que, no siendo vascos o vascas, han escrito sobre temas que nos afectan? ¿En qué lenguas? ¿Qué tipo de obras? ¿De qué periodos? En fin, márcanos un poco el cuadro general del concepto autoridades vascas. Sí, de acuerdo. Creo que para entender ese concepto primero tenemos que dar un paso atrás y ver a qué nos referimos cuando hablamos de una bibliografía nacional, la bibliografía vasca en nuestro caso concreto, ¿no? En el caso concreto de la bibliografía nacional vasca nos referimos a obras publicadas o producidas en Euskal Herria y obras que, aun estando fuera de este ámbito, producidas fuera del ámbito vasco propiamente, se publican o producen en euskera o están relacionados con la lengua y la cultura vasca. Partiendo de esa definición, podemos definir como autoridades vascas las formas aceptadas, las formas normalizadas de aquellos autores que forman parte de la bibliografía vasca. En este caso concreto, por ejemplo, podríamos hablar tanto de autores vascos, con apellidos euskaldunes, o autores que, no necesariamente siendo vascos, han tratado o tratan el tema vasco. A eso es a lo que nos referimos con autoridades vascas, a las formas normalizadas de los nombres de personas de esos autores en concreto. Uh-huh. ¿Y en cualquier ámbito, en cualquier lengua, en cualquier periodo de tiempo. Uh-huh. Entendido. Y Iñaki, ¿qué es lo que ha movido? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la carencia que han observado el Grupo de Trabajo Autoridades Vascas y Eusko Ikaskuntza para poner en marcha este proyecto? Bueno, como ocurre en tantos otros ámbitos de la vida cultural vasca, hemos estado muy influenciados y seguimos estando muy influenciados por la situación de diglosia que vive el euskera, ¿no? La situación en la que, siendo un idioma pequeño, entre dos idiomas de tamaño imperial, en este caso, como son el español y el francés, muchas veces el euskera en general ha estado dejado de lado, ¿no? Y eso mismo ha ocurrido también con los nombres personales. Todos tenemos anécdotas de personas que han tenido en un pasado muy reciente que usar formas españolizadas de nombres en euskera para que esos nombres hayan sido aceptados en los registros, por ejemplo, ¿no? Eso ha ocurrido también con los nombres de autores, tanto literarios como historiadores, etcétera. Entonces, el problema al que nos enfrentamos es que, por un lado, las dos bibliotecas nacionales que actúan en nuestro ámbito, la Biblioteca Nacional Española y la Biblioteca Nacional Francesa, han aplicado sus propios criterios lingüísticos, los criterios lingüísticos del español y del francés, en cada caso, para transformar o normalizar de alguna forma, de acuerdo a sus criterios, los nombres en euskera.
Por otro lado, en algunos casos, determinadas bibliotecas o sistemas bibliotecarios han utilizado nombres no necesariamente normalizados, esos nombres en euskera, dependiendo de la situación histórica y dado la compleja historia lingüística del euskera en lo referente a su situación legal. Eso ha dado lugar a que existen diferentes versiones de los nombres del mismo autor, ¿no? Eso nos crea grandes problemas en las bibliotecas, en los archivos y en centros de documentación en general, porque es importante poder tener una única forma normalizada que permita a los sistemas de búsqueda, una vez que esos fueron informatizados en los años 90, acceder de forma sencilla a todo el listado de los autores, todo el listado de obras de un determinado autor, sin necesidad de pensar en todas y cada una de las variantes de los nombres. Entonces, la problemática a la que queremos responder es esa. Por un lado, el poder normalizar esos nombres y, sobre todo, poder normalizarlos desde el euskera, desde las reglas que utilizamos para escribir en euskera. Claro, o sea, el trabajo que han hecho en Francia la Biblioteca Nacional Francesa, en España la Biblioteca Nacional Española, es lo que se está intentando hacer aquí. Ha faltado una biblioteca propia, obviamente, ¿no? Una biblioteca nacional. Claro. Claro, ese es el problema que tenemos. La división administrativa en la que se encuentra el país también afecta obviamente al mundo de las bibliotecas, de los archivos, de los derechos de documentación, y nos encontramos con primero una falta de una institución referencial como una biblioteca nacional, y por otro lado también nos encontramos con diferentes referentes a la hora de catalogar, con lo cual especialmente entre Iparralde y Hegoalde se producen discrepancias en la forma de catalogar e incluso en la forma en la que se recogen los nombres de determinados autores. Entonces, por eso es importante, porque podemos de esta forma proporcionar una herramienta a las bibliotecas y convertirnos en referente. Muchas veces lo que ocurre con las bibliotecas no es tanto que no quieren, por poner un ejemplo, una biblioteca que forme parte del sistema del gobierno vasco, no es tanto que no quiera utilizar una forma en euskera, es tanto que muchas veces es necesario tener, por ejemplo, una referencia externa que valide la forma que sea seleccionado, ¿no?, para ese sistema. Entonces, es importante que puedan acceder a un recurso que les sirva como referente y al que puedan recurrir en caso de que existan dudas. El otro día en la presentación la presidenta de Eusko Ikaskuntza puso un ejemplo bastante claro de esto que nos estás diciendo, de esta diversidad, en realidad de esta distorsión onomástica que existen, hablando del catálogo propio de la sociedad, ¿no? Entonces explicó que, por ejemplo, tomando así un ejemplo, Koldo Michelena, el filólogo Koldo Michelena, aparece en el catálogo de publicaciones de Eusko Ikaskuntza de tres maneras. Koldo Michelena, como hoy actualmente, en fin, normalmente lo denominamos, Luis Michelena, que es como estaba obligado a firmar en ciertas épocas, y luego una especie de híbrido que es Luis Michelena con TX. Es decir, fíjate, de esas tres maneras aparecen en el catálogo, y bueno, se podría poner otros ejemplos. Antoine d'Abadie, Antonio Abadía, es decir, esto expresa claramente esta necesidad que acabas de resumirnos tú. Y aquí efectivamente, y eso ocurre con una institución como Eusko Ikaskuntza, que es obviamente consciente de esa problemática, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que no todas las bibliotecas o todos los sistemas bibliotecarios van a tener los recursos para ser conscientes de ese problema y poder actuar en consecuencia, ¿no? Por eso, para nosotros, por ejemplo, ha sido muy importante el poder recurrir al soporte de Eusko Ikaskuntza, ¿no? Porque, bueno, primero, Eusko Ikaskuntza fue una de las primeras instituciones que empezó a utilizar las formas normalizadas que estaban siendo aprobadas por el grupo de trabajo, ¿no?, por el Euskal Autoritate Lantaldean. En ese caso, la dirección, sí, como la presidencia de Eusko Ikaskuntza han sido aliadas permanentes en este proceso, ¿no? En trasladar, por ejemplo, a una enciclopedia las formas normalizadas que se venían aprobando por el grupo de trabajo. Eso es lo que nos llevó un poco a
perseguir cuando estábamos buscando un aliado potente para poner en marcha un sistema que recogiera todas las autoridades. Eso es lo que nos llevó a aproximarnos a Eusko Ikaskuntza y plantearles la posibilidad de colaborar en este proyecto, ¿no? Y como vemos, creo que ha sido un éxito en ese sentido, ¿no? Y bueno, se sustancia en una plataforma virtual, autoritateac.eus, que es la que habéis creado, y explícanos brevemente qué contiene, a quién se está dirigida, qué provecho le podemos sacar. Bueno, autoritateac.eus es un repositorio, un registro de autoridades. En ella lo que vamos a encontrar es una serie de fichas por cada uno de los nombres, por cada uno de los nombres de personas que venimos normalizando, ¿no? El proceso que seguimos nosotros es poco más o menos el siguiente. Por un lado, tenemos una serie de criterios para definir cuál es la forma normalizada en euskera de esos nombres de autor, ¿no? Para cada uno de esos nombres, lo que vamos a hacer es preparar un informe en el que se van a recoger las distintas formas que se han venido utilizando para cada uno de esos nombres. Esos nombres, esas formas las vamos a conseguir de diferentes fuentes, ¿no? Incluyendo las bibliotecas nacionales española y francesa, pero también Ascolibroteguía o IAB o la propia Unión, ¿no? A partir de ahí crearemos un informe en el que se propone una determinada forma como la forma normalizada para ese nombre. Lo que vamos a hacer en autoritateac.eus es recoger tanto la forma normalizada como el resto de formas que se han utilizado para esa fuente, y lo que nos va a permitir autoritateac.eus es un poco sistematizar nuestro trabajo, ¿no? Poder recoger eso de forma sistemática, de forma que esté disponible para otros profesionales del ámbito bibliotecario o archivístico, o incluso para periodistas, ¿no? En aquellos casos en los que se puedan... Iñaki, lo tenemos que dejar aquí porque somos esclavos del tiempo. Gracias por vuestras explicaciones y hasta la próxima. Arratsalde on bioi.